Muy buenas, bienvenidos a Geopolítica 2.0. El mundo se mueve a una velocidad que el ojo humano no lo percibe con muchas facilidades. Hoy vamos a hablar acerca del impacto que tiene en el escenario político europeo y por supuesto mundial sobre la incursión de este grupo dirigido por Pablo Iglesias, el grupo llamado Podemos. El grupo Podemos es un grupo que nace gracias al apoyo crematístico financiero del exterior, fundamentalmente de Venezuela, y hoy hay un escándalo en España a propósito del financiamiento pues, que Podemos recibió por parte de Venezuela, del gobierno chavista, madurista. Luego, este grupo Podemos se ha nutrido del así llamado movimiento de los indignados. Movimiento de los indignados que ha sacudido las estructuras políticas españolas y que ha mostrado de alguna manera una especie de refrescamiento en los actores políticos que viven en España desde el final de la dictadura del generalísimo Francisco Franco. El grupo Podemos surge como una respuesta a un sistema político agotado, como respuesta a la reiterada presencia de individuos en el manejo de los asuntos del Estado, pero cuya tendencia a la difusión de informaciones, de enfrentándose de unos contra otros a propósito de la corrupción, que ha cansado al ciudadano español. Hay que comprender, sin embargo, que España es un país, como todos sabemos, que vivió 3 años de una guerra civil. Guerra civil que produjo nada más y nada menos que 900.000 muertos, heridos, desterrados. Desde el año 1939 hasta el año 75, el generalísimo Franco dominó al Estado porque triunfa en la guerra civil, acaba con la República, pero resulta que España se encuentra en la encrucijada que al morir Franco ya se habían iniciado, por cierto, un ciclo de conversaciones para reglamentar, para insertar a España en una senda, en una onda de democratización, de modernidad, que le diera un nuevo rostro a esa España que tocaba la puerta a los esquemas de integración que se habían comenzado su derrotero, su inicio en los años 50 en Europa. Concretamente, cuando se sientan las bases para la Comunidad Económica Europea, que vino una vez de un largo proceso de negociaciones entre muchos países a convertirse, llegar a lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea. El caso de España es que cuando ingresa a la Unión Europea, que lo ingresa junto con Grecia, junto con Portugal fundamentalmente, el entonces gran líder del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, cuando se produjo el ingreso, sentenció que en esa Europa habían varias Europas, es decir, habían varias velocidades. Cuando él se refería a que habían varias velocidades, evidentemente estaba tratando de explicar que no era lo mismo la manera como España corría a la manera como Alemania corría. Eran 2 velocidades totalmente distintas. Mientras Alemania un alemán trabaja 48 horas, para decirlo de alguna manera
Irónicamente, al día el español no trabaja las 48 horas. Igual que el griego, trabaja mucho menos, por cierto, como lo dijimos la fecha anterior. Sin embargo, el gobierno español, el Estado español, logró democratizar su rostro mediante la conjunción de un pacto. Es el famoso pacto de la Moncloa, en el cual se acuerda darle vida a un esquema monárquico, por cuanto el rey Juan Carlos era el sucesor, por cuanto su padre había sido vetado por Franco por sus coqueteos durante los años 50, con factores que procuraban una salida de Franco. Él aceptó la monarquía, pero bajo la conducción del rey Juan Carlos. España aceptó ese pacto, España comenzó a transitar ese pacto. Sin embargo, ese pacto estuvo preñado de tensiones y de problemas. Ese grado de tensión tuvo su momento cúspide cuando en los años 1981, 82, si mal no recuerdo, se produjo el famoso intento de golpe de Estado en el cual un coronel de apellido Tejero, pistola en mano, ingresó al Parlamento obligando a todos los diputados presentes a arrodillarse, a sentarse, porque estaban protestando cuando apareció este señor echando disparos al aire, al techo en todo caso del Parlamento, del salón donde estaban reunidos estos parlamentarios. Irónicamente, hubo solamente dos personas que no se sentaron. Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, que a la postre se convirtió en el gran primer ministro y que recientemente murió, por cierto. Un hombre valioso, valiente, digno, al igual que Santiago Carrillo. Ello dio pie, pues, para que el rey, con su impronta, su peso, diera un cambio, un giro radical en las relaciones políticas de la sociedad española y se impuso como el gran monarca de esa España que procuraba salir de la dicotomía a la cual refiere Antonio Machado, una de las dos Españas ha de helarte el corazón, decía el poeta. Bueno, el rey con su impronta, con el peso de su personalidad, dibujó la realidad para una nueva España. Resulta pues que uno de los frutos de esa decisión política es el ingreso de España a la Unión Europea. Sin embargo, repito, la Unión Europea requiere para su ingreso de un conjunto de exigencias a cumplir, un conjunto de requisitos que deberían cumplirse. En el ingreso de España, de Portugal y de Grecia, fundamentalmente, fue un ingreso político, fue una decisión que les permitía a estos tres países ingresar, por cuando estaban en Europa, eran europeos, y formaban parte de una misma visión ideológica del mundo, una visión democrática, una visión inclusiva. Por lo tanto, no iba a ser difícil que la sociedad española aceptara el ingreso a la Unión Europea e incluso a la unión del euro, a la unión monetaria, que es uno de los requisitos que establece la integración en este esquema llamado Unión Europea. El caso es que España ingresa y transcurre un tiempo de gran prosperidad, de gran beneficio para las masas trabajadoras. Sin embargo, comienzan a apretarse un conjunto de medidas que deben cumplirse por cuanto esa forma, el estado de bienestar que había asumido España,
estaba llegando a un techo. Aunado a ello, los innumerables escándalos en materia de corrupción, incluso hasta el propio rey fue afectado por cuanto participó en fue casado filmando, fue casado en el sentido que fue ubicado filmando unos elefantes, cosa que no podía ser vista con un rey, no podía estar participando en asesinando, matando, cazando animales en el África. Luego una serie de pequeños escándalos vinculados a la propia familia del rey, la hija, en cuestiones de corruptelas, un poco menores, pero corruptelas al fin. Y bueno, la sociedad española comenzaba un proceso de calentamiento, a tal punto que ello generó en una especie de fobia colectiva antipolítica e incluso antimonárquica. Una sociedad española ya acostumbrada a vivir, a saborear las mieles de la prosperidad, de repente comenzó a encontrarse con un conjunto de limitaciones. Bueno, ello fue todo un caldo de cultivo para que surgiera este grupo llamado Podemos, de la mano del joven Pablo Iglesias. El grupo Podemos, inspirado de alguna manera en los movimientos aluvionales que se estaban dando en cierta parte de Europa, particularmente en Grecia, y por qué no decirlo que en la propia Italia. El grupo de los indignados es un grupo que surge en los escenarios políticos como una respuesta al cansancio de una sociedad de los políticos que han manejado al Estado. Es una cuestión transitoria, es una cuestión que tarde o temprano se irá corrigiendo, mas sin embargo, en este momento, en el año 2015, España enfrenta o está tocándoles la puerta de una catástrofe política de triunfar el grupo liderizado por el joven Pablo Iglesias. Y cuando digo liderizado por Pablo Iglesias es porque nos viene a la memoria aquello que citara en una ocasión el sociólogo alemán Max Weber cuando hablaba acerca de la importancia de la dominación política. Cuando hablaba de dominación, formas de dominación política, él hablaba de las tres formas fundamentales: la monárquica, es decir, la tradicional; la legal racional, la democrática; y la mesiánica, la carismática. Bueno, España, oye, eso no hay que verlo en términos automáticamente, matemáticamente delineados, sino son la conjunción de estos tres factores. Bueno, España, que hasta ayer o hasta hoy es un país tradicional en el sentido que hay una monarquía que se hereda, pero una monarquía constitucional porque hay un gobierno. Y hay una prédica en estos momentos en la sociedad española para acabar con la monarquía. Y en este caso está Pablo Iglesias encabezando ello. Pero estamos haciendo un cambio de una forma tradicional de la dominación por una carismática, por una dominación en la cual un individuo, y aquí viene el veneno que puede tragar, la cicuta que toda la sociedad española puede tragar como si estuviese tomándose un vino de una manera muy alegre, por cuanto obviamente basta con observar por los canales televisivos las informaciones, los diferentes centros noticiosos del mundo muestran las fotografías donde masivas manifestaciones de apoyo al grupo Podemos, pero particularmente al joven Pablo Iglesias, que nos señalan malamente la posibilidad de que España se encuentre con el pasado que supuestamente enterró en el año 1975, es decir, la de una España dividida, fracturada. Aunado a ello está el problema de los nacionalismos en España. Está la intención de Cataluña de separarse del tronco de España.
Pero también está el drama de los vascos, quienes tienen tradicionalmente un enfrentamiento contra el Estado español, por cuanto buscan su independencia. E incluso lo han buscado por la vía violenta a través del terrorismo del ETA. España encuentra en estos momentos, pareciera que, como se dice, está enfrentando una crisis de crecimiento. Todavía no ha llegado a lo que llaman la tormenta perfecta, es decir, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis social y una crisis política. No, por ahora no. Más sin embargo, España en ese proceso de adecuación a las exigencias de la Unión Europea, reducir el déficit, reducir el manejo abusivo de ciertas formas del Estado, volcar sobre el empresariado una mayor responsabilidad, todo eso ha generado o está generando una gran crisis de la cual se ha ido aprovechando estos grupos contestatarios que han ido creciendo exponencialmente, particularmente a partir de los indignados. Lo interesante de todo esto es que es un movimiento espontáneo, aunque yo no lo llamaría tan espontáneo, por cuanto, si bien es cierto que no son manejados por los partidos políticos, no menos cierto es que son utilizados por la vía de la tecnología del siglo XXI, es la Internet, las redes sociales. Todos responden al llamado, paradójicamente, de Pablo Iglesias. En Venezuela nosotros tenemos, porque respondemos a otra realidad, mas sin embargo nos encontramos con que los medios han beneficiaron en demasía el surgimiento de nuevos rostros en el sistema político venezolano, cosa con lo cual yo estoy también de acuerdo. Pero en España está ocurriendo para enterrar a una clase política para que surja este grupo Podemos encabezado por Pablo Iglesias. ¿Cuál ha sido el éxito de Pablo Iglesias? Uno, que es un hombre joven, es un hombre carismático, es un individuo que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid y ha manejado hábilmente eso que llaman en la jerga de los medios de comunicación social, los talk shows que aparecen en la televisión. No es nuevo ese esquema. Sin embargo, a Pablo Iglesias le ha venido como anillo al dedo la utilización de ese mecanismo para lograr lo que hoy en día está logrando. España se enfrenta, España corre el riesgo de caer en manos de una realidad que, lejos de contribuir a su fortalecimiento como democracia, puede caer tranquilamente en una realidad difusa, confusa, que supuestamente enterró en el año 75 con el Pacto de Moncloa. Es verdad, el siglo XXI exige nuevas políticas, el siglo XXI exige nuevas realidades, el siglo XXI exige un conocimiento profundo de la sociedad para volcar sobre el ciudadano su protagonismo, pero no lo puede hacer, como lo pretende hacer Podemos, mediante la figura de la instauración de un mesianismo, como en efecto está ocurriendo, además un mesianismo financiado con dinero que proviene de otras realidades en la cual hoy en día se aparece pues como seca, como agotada en sus reservas financieras, colocando a ese país, concretamente a Venezuela, en entredicho. Pero ha tenido la suficiente irresponsabilidad como para financiar lo que hoy en día está ocurriendo en España. El surgimiento de una versión europea, española, de la rebelión de la sinrazón enfrentando a la razón. Es como decíamos, es la distinción, es la escoger entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Así como le pasó a Grecia, le puede pasar a España. Hasta una próxima oportunidad cuando discutamos de nuevo en Geopolítica 2.0. Muchas gracias.